En un tiempo en que muchas personas están buscando llevar a cabo la gran comisión y el gran mandamiento a través de estructuras novedosas, es indispensable que nos volvamos a las Escrituras, ya que éstas constituyen la mejor fuente de información, avalada por el poder del Espíritu Santo y probada a través de los siglos para enseñarnos principios inmutables del plan de Dios para que alcancemos el propósito de Dios de ser la iglesia de Cristo que tiene el propósito de manifestar la gloria del Dios invisible. En estas clases estaremos enfocados especialmente en el libro de los Hechos, porque estaremos extractando de este libro los principios que nos ayuden a entender que la iglesia no es una organización que pueda ser soportada en una estructura humana, sino un organismo vivo compuesto por miembros cuya cabeza es Jesucristo, que deben depender del poder de Dios y de la palabra de su gracia. La Iglesia de Jesucristo es el organismo vivo donde se implanta y se desarrolla la vida espiritual, engendrada por la palabra de Dios y su Espíritu, con el objetivo de formar la imagen de Jesucristo en cada uno de sus discípulos. Sembrados en buena tierra presenta la serie Aprendiendo a hacer la Iglesia. Clase número 1. Una iglesia dependiente. Dios obra en el reposo. El objetivo de esta primera clase es que podamos juntos entender que la iglesia debe depender del poder de Dios y de la palabra de su gracia, y que Dios obra en el reposo, que es importante que aprendamos a reposar en el poder de Dios para que Él nos rehabilite para cumplir nuestro propósito, cada uno en lo particular como miembros del cuerpo de Cristo y el cuerpo bien constituido, el propósito que tiene de reflejar la gloria del Dios invisible. Esto no podrá ser posible si no aprendemos a depender del poder de Dios y de la palabra de su gracia. Nuestro versículo a memorizar en esta clase será Hechos 20:32. Vamos a leerlo. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios nos enseña en 1 Corintios capítulo 3 que el propósito de una iglesia, que el éxito de una iglesia se encuentra en que la obra de esta iglesia permanezca, que la obra evangelizadora, haciendo discípulos conforme a lo que la Gran Comisión nos enseña en Mateo 28, 18 al 20, es que permanezca. No es el propósito, el éxito no debe medirse en una explosión demográfica, por llamarlo de esta manera, en la iglesia o dentro de la iglesia rápida, sino en que permanezca haciendo discípulos. La gran comisión que Dios nos ha dado no es hacer creyentes, sino discípulos. De hecho, en alguna ocasión Jesucristo compartió, nuestro Señor precioso, compartió en Juan 8, 31 y 32, de esta manera. Él dijo, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, fíjate, estos judíos ya habían creído en Él, pero sin embargo les dice el Señor, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Como podemos ver en estos versículos, hay una diferencia entre ser un creyente y un discípulo. Esta diferencia la alcanza a aquellos que permanecen en ¿dónde? En su palabra. No tanto en estructuras novedosas de multiplicación, sino en su palabra. Lo que tiene la efectividad para que cumplamos el propósito de Dios multiplicándonos como discípulos es el poder de su palabra en nosotros y a través de nosotros. Escudriñemos rápidamente estos versículos preciosos de Juan 17, 20 en adelante. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En estos versículos hay tantas palabras claves, pero como tú puedes ver, una palabra clave que va a estar sellando toda nuestra serie es la palabra sean.
para que sean uno, así como nosotros somos uno. Nuestra serie se llama Aprendiendo a ser la iglesia. Jesucristo no está interesado, nuestro Señor, en que vayamos a la iglesia, sino que seamos el cuerpo de Cristo, seamos el reflejo de su gloria. En una palabra, seamos la iglesia. Empecemos por el versículo 20. Jesús está rogando al Padre. En este capítulo 17 llega la oración sacerdotal, donde Jesús llega al final del camino aquí en la tierra y está orando por sus discípulos al Padre, el que tiene poder para llevar a cabo en ellos el propósito por el cual murió el Hijo en la cruz del Calvario, rehabilitarnos para manifestar su imagen, para ser vueltos a ser hechos a la imagen de Jesucristo, como dice Romanos 8:29. Ok, y le dice, Padre, no solo te ruego por estos discípulos, sino por los que habrán de creer a tu palabra por la palabra de ellos. Así que es interesante que la oración de Jesús trasciende los tiempos hasta el día de hoy, porque el Señor está orando por ti y por mí. Ahora, veamos cuál es el propósito de la oración de nuestro Señor Jesucristo. La oración es, Padre, que sean uno, que sean maduros, es lo que significa la palabra perfectos en unidad, que sean maduros en unidad, que se aman de una manera madura, persiguiendo una visión específica, un propósito específico, porque si la iglesia se constituye en un cuerpo bien formado, tendrá el poder de manifestar la gloria del Dios invisible. Entendamos esto que el Señor nos revela en el versículo 22 y 23. La gloria que me diste yo les he dado. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. En Juan 1:12 dice, y el Verbo se hizo carne y vimos su gloria. ¿Cuál gloria? Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Jesucristo vimos la gloria del Padre. El versículo 18 del mismo capítulo 1 de Juan dice así, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Colosenses capítulo 1 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En una ocasión, Felipe, uno de sus discípulos, le preguntó, Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le contestó en Juan 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si me conocieres a mi Padre le conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Concluimos, pues, que Jesucristo, uno de los propósitos más maravillosos por los que vino a este mundo, fue manifestar la gloria del Padre invisible. Que tuviéramos una relación clara de cómo era el Padre, cuál era su propósito, cuál era su carácter, cómo acercarnos a Él a través de la relación que Jesucristo vino a traer a la tierra en su persona con nosotros. Vino a relacionar, a que tuviéramos una relación clara con el Padre a través del Hijo. Bueno, cuando Jesús asciende al cielo, le dice al Padre, la gloria que me diste, con la que el mundo tuvo una relación clara de quién eres tú, yo se la doy a la iglesia. Ahora ellos cumplirán este propósito, ser ese cuerpo por medio del cual el mundo pueda relacionarse con el Padre. Ser la iglesia esa puerta de entrada al Hijo que nos permita llegar al Padre, el reflejo de la imagen del Dios invisible. Ese es el propósito de la iglesia. Ahora, ¿cómo vamos a poderlo alcanzar? Volvamos a pensar en ese versículo que Pablo le dice a sus discípulos de Éfeso, ahí cuando él está en Mileto, y les dice, cuando se despide, en su gran despedida, todos están conmovidos porque ya no le verían muy probablemente a Pablo, y Pablo está pensando, ¿a qué puedo encomendarlos mejor que al poder de Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificar sus vidas y darles herencia con todos los santificados? Que por cierto es nuestro versículo a memorizar. La palabra de Dios, pues, tiene todos los elementos para darnos herencia, para sobreedificar nuestras vidas, para concluir o completar el plan de Dios en cada uno de nosotros, añadiéndonos al cuerpo de Cristo y permitiendo Dios que a través de esta unidad, de esta perfección en unidad, el mundo tenga una relación clara de cómo es el Padre y cómo acercarse al Padre a través de la iglesia. Este es el propósito de la iglesia, reflejar al mundo la imagen del Dios invisible, así como Jesucristo cuando estuvo en la tierra fue el reflejo de la imagen del Padre invisible, según lo que acabamos de leer o acabamos de reflexionar en Juan 1:14. Ahora veamos unos versículos más que nos permitan entender mejor estos principios. Primera de Juan 1, 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros.
y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Como podemos ver aquí, el resultado de tener comunión con aquel que se llama a sí mismo en Juan 8 la luz del mundo, ¿verdad? Como dice esto en primera de Juan 1:6, como resultado del poder de Dios y la palabra de su gracia, esto es andar en luz, tendremos comunión unos con otros para conformar el cuerpo de Cristo. Algo que es muy evidente es que cuando la gente pierde la comunión con sus hermanos y pierde la relación como miembro en el cuerpo de Cristo, es porque antes descuidó el andar en luz, ha descuidado el poder de Dios y la palabra de su gracia en su vida devocional personal o particular. Es por eso que aún la dependencia del cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo esté bien integrado y concertado y forme por cada uno de sus miembros este cuerpo que glorifique al Señor, es necesario que cada uno de los miembros aprendamos a depender del poder de Dios y de la palabra de su gracia. Como líderes de la iglesia, debemos enseñar a la gente a relacionarse personalmente con Dios en comunión devocional diaria y enseñarles a escudriñar las Escrituras por sí mismos. Ya que Jesucristo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El mismo Jesús dijo en Juan 6:63, la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Como líderes de la iglesia, tenemos que hacernos a un lado, como decía Juan el Bautista. Es necesario que nosotros menguemos. Cuidado con el culto a la personalidad. Es necesario que nosotros menguemos y hagamos que la gente sea llevada al mismo Señor Jesucristo, a depender del poder de Dios y de la palabra de su gracia, para que verdaderamente puedan ser miembros bien rehabilitados, que lleven su función, que cumplan con su función, integrados al cuerpo de Cristo. De aquí aprendemos una cosa más, algo maravilloso. La iglesia, el poder de la iglesia. Así como la vida física depende de 3 elementos, un esperma, un óvulo que lo fecunda y un útero donde debe implantarse para que nazca un niño o una persona, así la vida espiritual depende de 3 elementos. El esperma es la palabra de Dios, la palabra de su gracia. El poder de Dios del cual habla Hechos 20:32 es el óvulo que fecunda esa palabra, ¿verdad? Antes nosotros, sin el óvulo o sin el Espíritu Santo morando en nuestro corazón, abríamos la Biblia y leíamos y no significaba nada. Pero ahora que el Espíritu Santo está en nuestros corazones, cuando abrimos la Biblia, Él nos revela la Escritura, la fertiliza como un óvulo fertiliza un esperma. Pero no basta con eso. Ahora tiene que ser implantado en un útero. El útero es la iglesia de Cristo, que tiene todos los elementos para purificar nuestras vidas. Las vidas de mis hermanos tienen el propósito de purificar mi propia vida. La relación con mis hermanos tiene el propósito de purificar nuestras vidas. Que a través de esta relación el Señor vaya formando la imagen de paciencia, de perdón, de amor, de gracia, de bondad, de benignidad de su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros, para que entonces el mundo tenga una relación clara del carácter del Padre, la gloria del Padre. Esto es el cuerpo de Cristo, esta es la verdadera iglesia de Cristo. Volvamos a reflexionar entonces. Si decimos que andamos en luz, si decimos que conocemos a Jesús, entonces automáticamente tendremos comunión los unos con los otros. Si no estamos dispuestos a vivir en el útero teniendo comunión unos con otros, es porque no andamos en luz. Cuidemos mucho este elemento maravilloso. ¿Cómo andar en luz? Dependiendo de Dios y de la palabra de su gracia, cada uno de nosotros. Recordemos, como líderes ahora, cuáles fueron los mandamientos, por llamarlos de esa manera, que el Señor le dio a Pedro en su rehabilitación en el capítulo 21 de Juan. ¿Me amas, Pedro? Pastorea mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. 2 palabras claves aquí. Apacentar significa llevar a los pastos. El propósito de nuestro liderazgo es llevar a la gente a Jesús. Esto me hace recordar Juan capítulo 12, donde llegan los griegos a la fiesta, ¿verdad? Y están muy entusiasmados porque han escuchado de las señales que ha hecho Jesús, la última en el capítulo 11, donde resucita a Lázaro de entre los muertos. Y entonces se acercan a Felipe y a Andrés, porque los escuchan hablar griego. Se acercan a ellos y le dicen, quisiéramos ver al maestro. Y Felipe y Andrés no le hacen culto a su propia personalidad. Como buenos discípulos de aquel que dijo es necesario que yo mengue para que él crezca, recordemos que Andrés y Felipe fueron los primeros discípulos de Juan el Bautista.
Como buenos discípulos de Juan el Bautista, ellos sabían que su propósito era llevar a la gente a Jesús. No llevar a la gente a depender de los pastores o de nuestro liderazgo, sino depender del poder de Dios y la palabra de su gracia, ya que Dios obra en el reposo, es lo que estamos aprendiendo en esta clase. En la particularidad de cada miembro del cuerpo de Cristo, Dios obra en el reposo. Nuestra labor como líderes es apacentarlos, llevarlos a la palabra de Dios, enseñarlos a depender de la palabra de su gracia y enseñarlos a depender del poder de Dios, pastoreándolos. ¿Qué significa pastorear? Entonces, ser un líder que va adelante modelando una relación de dependencia al poder de Dios y a la palabra de su gracia. Ese es nuestro propósito. Pastorear es ser modelo, apacentar es llevarlos a la palabra de su gracia. ¿Ok? Vamos a escudriñar algo muy hermoso acerca de una discípulo muy adelantada, una discípulo muy especial que cautivó el corazón de Jesús y sigue cautivando hasta el día de hoy, cumpliendo una profecía que Jesús dijo, el corazón de muchos de nosotros, enseñándonos cómo se desarrolla la vida de un discípulo verdadero en el reposo del poder de Dios y la palabra de su gracia. Acompáñame a los siguientes versículos. Marcos 14, del 3 al 9. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Qué historia más preciosa es esta? Vamos a enfocarnos en el punto principal de esta historia. Para mí la palabra clave de esta historia es la palabra anticipado. Jesús dice que esta María de Betania era una discípulo anticipado. Se anticipó en el entendimiento del beneficio que traería a su vida la muerte de Jesucristo y sus pies horadados. Por eso, como entendió lo maravilloso que la muerte de Jesús sería, vino y derramó 300 denarios a los pies de Jesucristo. Qué increíble que los discípulos más cercanos de Jesús se hayan enojado y hayan pensado que este hecho era un desperdicio de dinero, 300 denarios a los pies del maestro. ¡Qué desperdicio! ¿Cómo puede ser que ellos hayan dicho la palabra desperdicio? ¿De qué dependió que esta fuese la discípulo aventajada? O dice el Señor, anticipada, adelantada, aventajada. ¿Por qué aventajó en su entendimiento a los otros discípulos? Y tuvo la oportunidad maravillosa de, estando el maestro en vida, por eso dijo el Señor, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros para hacerles un bien, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos querido tener la oportunidad de María de Betania para tocar en vida los pies del maestro? Y esta fue la única mujer que entendió perfectamente que estos pies serían horadados en su beneficio y le fueron preciosos y derramó lo mejor que tenía en ellos. ¿De qué dependió la ventaja que tuvo esta mujer sobre los discípulos más cercanos de Jesús? Acompáñame y vamos a ver lo que nos revela la Escritura, de qué dependió y aprendamos este principio inmutable y maravilloso para nuestras vidas. Acompáñame al Evangelio de Lucas capítulo 10. Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria.
y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¡Qué revelación más maravillosa! ¿Cuántas personas buscando cumplir con la gran comisión y el gran mandamiento a través de novedosas estructuras están muy preocupadas en muchas cosas? ¿Y cómo terminan? Afanados y turbados y desanimados porque están cansados, porque la vida espiritual viene de la palabra de Dios. Por eso Jesús dice, María escogió la mejor parte que no le será quitada. ¿Cuál es la parte que escogió María, mis queridos hermanos y amigos? La parte que escogió María es pasar tiempo a los pies de Jesús. ¿Qué? ¿Haciéndole cosquillitas con una ramita de olivo? No, escuchando la palabra de su gracia, escuchando su palabra. Esta palabra la fue rehabilitando. Ella escogió la mejor parte, la fue rehabilitando. Y en el momento maravilloso que todos hubiésemos querido tener, de tener el maestro en vida enfrente de ella, pudo reconocer que esos pies serían horadados en su beneficio, esa frente sería lacerada en su beneficio, y derramó ese alabastro, esos 300 denarios de alabastro sobre el maestro, y se anticipó a su sepultura. En el entendimiento, ¿de dónde vino este entendimiento anticipado? De su disposición para pasar tiempo a los pies de Jesucristo, escuchando su palabra. Por eso es que Pablo nos dice en Hechos 20:32, los encomiendo al poder de Dios y a la palabra de su gracia, que tiene todos los elementos para sobreedificaros y daros herencia con este tipo de discípulos de la palabra de Dios. ¿Quién no quisiera ser una María de Betania? En lugar de un Pedro que en los tiempos de que Jesús estuvo en su carne, andaba diciéndole, no vayas a la cruz. No entendía Pedro, estaba tan distraído. No entendían Juan y Jacobo pensando que en estructuras políticas yo quiero estar a la derecha y el otro quiere estar a la izquierda, peleándose por eso. Tomás distraído, queriendo tocar y ver cosas, cuando la fe no viene por el ver, sino por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17, ¿sí o no? Tomás quería ver, y esta mujer con solo oír se pudo adelantar a Tomás y a Felipe y a Andrés y a Pedro y a Juan y a Jacobo y a todos. Esta se ha anticipado, pero aquí viene algo más maravilloso. ¿Listo? Jesús termina la historia de Marcos diciendo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo se recordará lo que ella ha hecho, para memoria de esto que ella hizo. Impresionante. Recuerda que el día de hoy se está escribiendo un libro, el libro de la vida del Cordero, donde serán mencionadas las obras de los santos hijos de Dios y de sus discípulos. ¿No quisieras aparecer en ese libro? ¿No quisieras ser un discípulo adelantado que, llegando el momento de glorificar al Maestro aquí en la tierra, no dejes pasar la oportunidad por falta de entendimiento? Por falta de estar capacitado, aventajado, habilitado, anticipado en la palabra de Dios. El Señor nos dice y le dice a Marta, no te distraigas, Marta, una cosa es necesaria, no tantas, una. Esto sí verdaderamente es necesario. Y tu hermana María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Una herencia eterna, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra en ti no pasará, Marta. Así que esto es la manera en que Dios obra. Dios obra en nuestra vida particular en el reposo. Es lo que estamos estudiando en esta clase. María reposaba a los pies de Jesús. No estamos hablando de negligencia, estamos hablando de comunión, ¿verdad? Estamos hablando de prioridades. Primero reposa en el Señor y Él multiplicará los peces y los panes y alimentarás a muchos en su nombre. Pero necesitamos aprender a reposar, a depender del poder de Dios y de la palabra de su gracia, en lugar de estar afanados y turbados en novedosas estructuras que quizá puedan hacer crecer rápidamente, pero como tenemos en México un dicho, es lo que suele suceder. Y este dicho es así: somos llamarada de petate. El petate es aquella hierba seca que rápidamente prende, pero rápidamente se apaga. Y vemos que crece en muchos lugares, ¿verdad? Por estructuras novedosas, rápidamente. Y me recuerdan a la semilla que es sembrada entre las piedras. Rápidamente crece el arbusto, pero como no tiene raíz en la palabra, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, son de corta duración y tropiezan. Lo único que, como empezamos esta clase diciendo, es importante, es que la iglesia y el testimonio de Jesucristo en nosotros, sus discípulos, permanezca. Permanezca. No que sea como esa llamarada de petate o llamarada de hierba seca que se apaga rápidamente, sino que permanezca haciendo discípulos que aprendan a depender del poder de Dios y de la palabra de su gracia. Tenemos que entender
mis amados pastores, mis amados hermanos líderes, que tenemos que ayudar a la gente, apacentándola, llevarla a la palabra, a depender de la palabra, que nuestra labor es enseñarles a pasar tiempo como María a los pies de la palabra y depender en comunión de Dios diaria por el poder de su Espíritu Santo. Esa es nuestra labor, apacentarlos y pastorearlos, nada más. Dios nos dará estrategias maravillosas para afectar nuestro entorno y ser efectivos en la permanencia de su reino, creciendo y multiplicándose en sus discípulos. Ese es el propósito de esta primera clase, entender que Dios obra en el reposo, que debemos ser una iglesia dependiente del poder de Dios y de la palabra de su gracia. Vamos a pedirle a Dios que fije todas estas enseñanzas en nuestro corazón, porque hay un versículo maravilloso que le encanta a mi esposa que dice: si supieres estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Que Dios fije estas enseñanzas en nuestro corazón de modo que podamos ponerlas por obra y ser bienaventurados en Él. Cierra tus oídos lindos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos ha resplandecido, que nos es una lumbrera para nuestro camino, que es una antorcha, que es una lámpara, Señor, que nos permite conocer y caminar por las sendas de justicia por amor de tu nombre. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea habilitada por tu Espíritu Santo en nuestros corazones y que nos ayude a obedecerla, a sembrarnos en tu iglesia, a ser uno en el cuerpo de Cristo, a tomar nuestro lugar como miembros reposando y dependiendo de tu poder y de la palabra de tu gracia para llevar a cabo tu propósito de reflejar tu amor, tu gracia, tu misericordia, en una palabra, tu imagen a este mundo, Señor, como miembros del cuerpo de Cristo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu y tu palabra hagan posible, Señor, nuestra vida en un útero que tú le llamas tu iglesia preciosa y que podamos cumplir con este propósito en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Es así como hemos entendido que la iglesia debe depender, reposar en el poder de Dios y de la palabra de su gracia, ya que Dios obra en el reposo, en la dependencia de su iglesia en Él. Y el versículo a memorizar de esta primera clase lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 32. Hasta la próxima clase de esta serie, Aprendiendo a ser la Iglesia.